Y conectar con Daniel Berzosa, le estamos viendo, nos escucha bien. Me permito tutearte incluso. Daniel, creo que somos doblemente compañeros porque además no eres un rostro nada desconocido en los medios. Daniel Berzosa es profesor de Derecho Constitucional, doctor europeo por la Universidad de Bolonia y abogado, un prestigiosísimo profesional. Muchísimas gracias por estar en el programa, es un lujo. No, muchísimas gracias por invitarme, el lujo y el placer es mío y siento el pequeño incidente, afortunadamente se ha resuelto, así que aquí estoy en primer tiempo de saludo. Nada, por favor, hemos tenido que demorar un poquito el tema, pero bueno, así lo ansiamos y deseamos aún más. Profesor, vamos a tocar un tema arduo, complicado, no es la primera vez que lo incluimos en el programa, tuvimos a un catedrático también magistral a su nivel que nos anticipó un poco lo que era la situación, pero es cierto que bueno, estábamos casi en los comienzos de lo que atisbábamos que venía o que se nos echaba encima y que parece se está confirmando en cada uno de los extremos. Decíamos al comienzo, ya el propio presidente del gobierno pues se ha afirmado que efectivamente está en conversaciones para pactar esa amnistía con el grupo independentista catalán, que además se muestra a favor de él y que entiende que con ello pues va a ser una reconciliación para lo que muchos analistas políticos solamente pueden hacer una lectura, ¿no? Un pago costosísimo al final a cambio de unos votos. Pero bueno, este sería más un análisis que nos morimos de ganas por hacer, por cierto, político. A ver si tenemos algún día ocasión. Volvemos a nuestras tertulias políticas de la noche con 2 horas por delante para abordarlo, pero como ahora el prisma es jurídico, pues análisis desde el punto de vista legal, teniendo también en cuenta, ¿no?, ese dilema que se le plantea al Consejo General del Poder Judicial, que está intentando dar vueltas y vueltas para poder manejar este asunto. ¿Cómo está el panorama, profesor? Buenas tardes. Bueno, pues vamos a ver. Seguimos en el terreno que cada vez parece más cercano de la presentación de la proposición de ley, porque esta es la forma que parece que se va a adoptar, ya con el fin pues, dudoso en cuanto a la calidad, como sabemos, de todos los filtros que exige hacerlo mediante un proyecto de ley. Es decir, al hacerlo directamente a través de un grupo o grupos parlamentarios, pues se evitan toda la exigencia de cuando la iniciativa legislativa corresponde al gobierno, que obliga a solicitar, no hace falta que se seguir, pero solicitar informe del Consejo de Estado, en este caso del Consejo General del Poder Judicial, y si se estima oportuno, pues hasta la Fiscalía General del Estado. Todo esto se va a obviar. Lo cierto es que no se ha presentado, pero también sí estamos viendo ya movimientos que, siendo políticos, no dejan de ser jurídicos. Digo, el último y más reciente ha sido, por una parte, de ayer mismo, si no me equivoco, la petición de un Consejo Extraordinario del Consejo General del Poder Judicial para aprobar una declaración a partir de esas manifestaciones del presidente del gobierno en funciones, evidentemente rechazando frontalmente una posible amnistía por lo que significa. Y también hemos visto, la presentación de una enmienda del reglamento del Senado, donde el Grupo Parlamentario Popular intentaría, digamos, dejar claro, distinguir entre proyecto y proposición de ley para que ese veto suspensivo que tiene el Senado quede asegurado al menos, siempre y cuando no tenga mayoría absoluta en el Congreso, y por tanto al menos se pueda paralizar o que no vaya tan rápido ese movimiento. En cuanto al contenido de la ley, también ayer, obviamente en el día de ayer, por lo que a mí me ha llegado por muchos sitios, por WhatsApp, y supongo que a todos, ¿se ha ido? No sé si esto se ha ido. No, le escuchamos, sí. Ah, fenomenal. Perfectamente. Entonces entraba otra llamada, digo, estoy de locura, digo, a ver si se han cortado de nuevo y me están diciendo dónde te has metido, pero sigo aquí, no me he ido. Quiero decir que ayer, imagino que a todos, como somos del gremio, nos llegó por WhatsApp una supuesta proposición de ley de amnistía. Yo creo, si no me equivoco, que es la anterior, la que presentaron en el año 2021 Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Cat, la que fue rechazada en aquel momento. O sea, no es el texto porque, además, hasta donde yo sé, tampoco sea ciencia cierta, quedan algún fleco, es decir, la que actualmente se está preparando no estaría del todo concluida, aunque la quieren presentar. Bueno, hoy es complicado, pero entre hoy y mañana ya veremos finalmente en qué queda, ¿no? Respecto de la parte
procedimentos, ¿no? Claro, Daniel, ya has hecho una distinción que me parece importantísima entre paralizar o ralentizar, que son dos términos en este caso que pueden tener derivaciones y resultados muy diferentes. Al final, para los que no son juristas, cuando hablamos de proyectos, proposiciones, de la vía de aprobación y demás, no dejan de ser cauces y caminos que el Ejecutivo en funciones está intentando buscar para sacar adelante esta intención de la amnistía. Si incluso vamos a ponernos en el mejor de los escenarios, fruto del Consejo General del Poder Judicial, del Senado, hay un veto, un no claro en cuanto a la constitucionalidad, que ya no hablamos de legalidad, constitucionalidad de esta propuesta. Aún así, podríamos hablar de una paralización o, como bien ha matizado, solamente se estaría demorando porque existirían otras vías alternativas que aquí incluso hemos intentado dilucidar y es cierto que se nos ocurren varias artimañas, o podemos calificar así, por las que se puede intentar, ¿no?, que esto vea la luz. ¿Es así o tenemos un poquito de esperanza? El freno, incluso nos decía nuestro catedrático que estaba en el Tribunal Constitucional. Visto lo visto y teniendo en cuenta su composición, pues claro, la esperanza se minimiza un poco. No solo eso, sino que hay sospechas fundadas de que la ley la ha redactado el propio conde Pumpido o que la ha asesorado directamente. Bueno, hablando del último extremo que he dicho yo, eso lo desconozco todo. No, en todo caso estaríamos hablando de una ralentización. Vamos a ver, hay que tener claro lo siguiente: la haya redactado porque también yo he oído, me han dicho que habría un fraude en el sentido de que se presenta como proposición de ley, pero el texto lo estaría haciendo el gobierno. Sea como fuere, habrá que ir luego a la realidad, a lo que se vea, y quien va a presentar ese texto, si esto va a ser en el Congreso, porque, por cierto, no puede ser proyecto de ley, entre otras cosas, porque el gobierno está en funciones y cuando el gobierno está en funciones, o sea, está en prórroga, no tiene iniciativa legislativa. O sea, al margen adematico que es que aunque quisiera, no podría, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? Que el artículo 90 de la Constitución es muy claro. Es decir, el llamado veto o veto suspensivo, incluso suavemente, del Senado, es solamente eso. Lo máximo que puede rechazar. De hecho, dice casi literalmente el artículo, por no decirlo, es decir, que el veto, mediante mensaje motivado, podrá establecer su veto o enmiendas a un proyecto o una proposición de ley que venga del Congreso. Pero que, claro, en este caso, ¿qué ocurre? Que si el Congreso tiene mayoría absoluta, se carga ese veto sobre la marcha. Solo si no tiene mayoría absoluta el Congreso, hay que esperar 2 meses y con mayoría simple saldría. ¿Qué quiero decir con esto? Que la posible incluso reforma que estamos diciendo del reglamento del Senado, lo que puede conseguir es que, al hablar específicamente de la Constitución de proyecto de ley y no de proposición de ley, en el apartado tercero del artículo 90, que dice que si el Gobierno pide que se tramite de urgencia un proyecto de ley, el Congreso, ese plazo de 2 meses, queda reducido a 20 días naturales, pues digámoslo, se pueda alargar. Pero el caso es que al final, el apartado segundo del artículo 90 sigue operativo. Y entonces, aunque el Senado, como sería previsible en este caso parece, y ante semejante ley, puesto que el Partido Popular y su grupo tienen mayoría absoluta, nos refrendaría, bien. Y claro, votar en contra. En el mejor de los casos, lo que se podría conseguir ahí sería una demora, vamos a decirlo así, de 2 meses. Ojo, siempre y cuando haya mayoría absoluta en el Congreso, lo cual probablemente sería factible, en tanto que es lo que está buscando, ¿no?, en estas negociaciones el presidente del Gobierno en funciones para ser investido directamente en primera votación, si es posible, para la que necesita mayoría absoluta, pero es que probablemente lo que sí disponga en todo caso es mayoría simple, porque incluso hemos visto cuando se ha producido el intento de investidura de don Alberto Núñez Feijóo, pues efectivamente no solo no obtuvo la mayoría absoluta, sino que también en la mayoría simple, pues todos los grupos que no estaban dispuestos o que siguen negociando con el Partido Socialista, sin embargo, votaron en contra, ¿no? Con lo cual es probable que, puesto que además parece que la proposición no vendría solo del Grupo Parlamentario Socialista, sino de los que van a ser sus socios de gobierno, pues está claro que al menos con la mayoría simple sí va a contar, porque están todos ellos implicados. Mayoría simple, que en realidad va a ser mayoría absoluta, porque por desgracia en este término... Porque va unida, claro, es que ambas estrategias van unidas. Eso es, en esta dinámica actual de bloque en la que estamos, y no de grandes consensos en la centralidad del centro derecho al centro izquierda, pues hemos visto que los bloques son eso, 172 y 178, si contamos por completo a los de Junts per Catalunya, ¿no?
Sí, una de las cuestiones que está en la mesa de debate es si el argumento de lo que no está permitido, no está prohibido, que la amnistía expresamente pues no está prevista en la Constitución aposta porque no se consideraba necesario. También sobre ese argumento pues está la idea de que sí que parece que en los debates de la Constitución sí que figura que este tema sí que se trató, es decir, que sí que había alguna enmienda en ese sentido. ¿Cuál es tu opinión sobre este debate en cuestión? Bueno, en el primero, te decía, es sorprendente, ¿no? Que todo aquello de ese principio que viene efectivamente clásico, ¿no? El permiso videtur non prohibitur, ¿no? Que viene del derecho romano, o sea, lo que no está prohibido está permitido. En este caso sería un auténtico artificio. Es decir, jurídicamente es que es insostenible por lo siguiente: tampoco está prohibida la esclavitud en la Constitución, o tampoco está prohibida otra serie de cuestiones, ¿no? Y precisamente lo sorprendente es que si pensamos un poco simplemente con la lógica propia de los juristas, no sé si de los leguleyos o de los creadores de realidad de alternativas, la conclusión a la que nos lleva este principio, lo que no está permitido está prohibido, es que la propia Constitución no estaría en vigor o sería antidemocrática, porque vamos a ver, el problema de la amnistía, con este u otro nombre, si realmente una amnistía, o sea, no lo hemos visto, sabemos que viene de la palabra griega amnesia, en definitiva, olvido completamente de todo, que supone impugnar una Constitución que es, o que hasta ahora creíamos que era, y esto último lo digo en modo ironía, completamente democrática, que había equiparado España a todos los países del entorno porque recogía todos los principios revolucionarios, liberales, tras la Segunda Guerra Mundial, de soberanía nacional, división de poderes, derecho de oposición, posibilidad real de alternancia, que diría Ferrero, la Constitución como norma suprema y norma jurídica. La norma de la conciliación de toda la vida. Bueno, pero en definitiva, es decir, lo que el artículo, para entendernos dónde está, que decimos los constitucionalistas, la definición política de Constitución, es el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Es decir, o sea, hacemos una Constitución que no solamente tiene el nombre, sino que es equiparable a cualquier Constitución verdadera, esto es democrática, del mundo, y hacemos incluso un código penal, aunque sea de desarrollo, el del 95, llamado con toda razón Código Penal de la Democracia, en virtud del cual se han juzgado los comportamientos que parece que ahora se querrían amnistiar desde 2013, atención, desde 2013, no solo 2017, y por tanto, ¿qué significaría olvidarlo por completo? Oiga, pues que en realidad la Constitución es una mentira, que no hay Constitución. O sea, dicho de otra manera, que incluso en España lo que hemos tenido ha sido un régimen autoritario como poco, dictatorial, que en España ha habido delitos políticos, que es lo que, evidentemente, la máxima que siempre se ha negado. Es decir, se invalidaría cualquier aplicación constitucional que entendemos o deberían haber sido todas desde 2013. Sí, esa es insisto, no, estamos todos con el rayo Macuto, porque no hay un hermetismo formidable, pero parece que la intención es establecer una retroactividad hasta cuando consideran que comenzó estos movimientos separatistas, secesionistas, independentistas, en fin, como se quieran calificar al final. Eso, digamos, desde la base de los fundamentos de lo que supone una amnistía. Al final esto dinamitaría la Constitución en sí, aparte, por supuesto, de los principios de Montesquieu, la separación de poderes, todo nuestro sistema democrático, institucional, la propia Carta Magna quedaría completamente destruida. Sí, yo creo que sobre eso es que no puede haber, desde el punto de vista constitucional, que es muy importante, porque a veces el mecanismo jurídico como tal no vale, porque, por ejemplo, ese supuesto mecanismo jurídico al que se ha aludido diciendo, no, es que como no está prohibido, está permitido. Vuelvo al argumento. Oiga, la esclavitud tampoco está prohibida en la Constitución. Hay un montón de cosas que no están prohibidas en la Constitución, pero que no se pueden hacer. O sea, no es necesario prohibirlo, es evidente. Pero si ahora recogemos toda la serie de argumentos jurídicos que han vertido juristas muy brillantes y elocuentes que acaban de emitir, por ejemplo, oiga, están prohibidos los indultos generales, pues a fortiori la amnistía, ¿no? O sea, el silencio. Lo has citado antes, me parece, ¿no? En los debates parlamentarios consta en los diarios de sesiones que se discutió expresamente incluir o no la posibilidad y se rechazó incluirla. Pero es que además, si cogemos recientemente ya el punto de vista jurídico, por decir así, jurídico, la propia jurisprudencia relativamente reciente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 20 de noviembre de 2013 o las propias sentencias del Tribunal Constitucional 63/1983 y 147/1986
6 son claramente contrarias a la amnistía. Desde el punto de vista de nuestro ordenamiento jurídico, que se ha pronunciado con argumentos jurídicos, también se ha pronunciado ya en contra de una posibilidad de amnistía. Y ahora ya siguiendo hablando del plano de lo jurídico, con independencia de que haya mayores precisiones o no, vamos a ver. Es que es muy sorprendente que se vaya a amnistiar a los políticos. Es que es como una autoamnistía, pero además de una facción determinada. Es decir, es todo. Yo realmente, no digo que tenga curiosidad, porque la verdad es que me siento profundamente desazonado, pero me gustará ver en su momento, si lo presentan, qué dice ese preámbulo, esa exposición de motivos, cómo razona una posible concordia, un posible orden constitucional. Porque, por ejemplo, una amnistía, ¿cuándo está justificada? Bueno, tendrá un conflicto nacional donde hay que otorgarse un perdón mutuo, lo que pasa en el 77, ¿de acuerdo? Que vamos a perdonarnos, vamos a borrar el pasado y vamos a empezar de nuevo. O, por ejemplo, también en aquel entonces, aquí para ver el caso, cuando se pasó a un régimen de dictadura a democracia, porque efectivamente la dictadura a las personas se las mete en la cárcel por lo que dice. Pues es que resulta precisamente que tenemos en España, hasta reconocido por su propio Tribunal Constitucional, que nuestra Constitución no es militante. Y sabemos que en España se pueden expresar todas las ideas, incluso aquellas que quieren destruir la Constitución y, por tanto, la libertad. Y que el único límite, incluso tímido, establecido en la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que puede llevar a declararlo ilegales, es que o se ejerza la violencia o se haga apología de la violencia. Es realmente sorprendente, entonces, que ante ese marco de libertad amplísima, cuando además incluso se ha desactivado el delito de sedición, ahora son desórdenes públicos agravados. Es decir, o sea, ¿están pretendiendo decir en serio que si el Estado renuncia a defender su territorio? Es que son cuestiones tan elementales que, pero es que efectivamente, claro, la reflexión tan acertada no solamente es que son los propios políticos los que se autoamnistían, es decir, ya no es injerencia de poderes, es la unificación de los mismos, para empezar, pero el TC se inmolaría en el caso de efectivamente no paralizar esto. Estamos hablando de un propio tribunal que estaría firmando su sentencia de muerte. ¿Es así? Por lo menos ya su prestigio por los suelos, para mí, ya lo he dicho alguna vez, se convierte pues en altos comisarios políticos. Es decir, es que o sea, para mí no cabe otra. La gravedad es muchísima. Este tema tiene un calado muy importante. Una pregunta, Daniel. Sí. ¿Tiene la Constitución algún tipo de mecanismo de defensa para atacar o... Bueno, en este caso para defender su propia existencia, claro. Para atacar cualquier tipo de esta iniciativa o cualquier otra que se viera que fuera profundamente... Porque la aplicación, perdón, doctor, de esas mayorías cualificadas en el caso de reforma, que no deja de ser una protección especial para la Constitución, ¿nos valdría de algo o tendríamos que acudir si es que existiere alguna otra vía? Vamos a ver, eso es un argumento, por ejemplo, que se ha empleado y que llegado el caso sería razonable, aunque no es irrealizable. Es decir, naturalmente yo digo que la amnistía no cabe, además con la actual Constitución y con lo que significa. Pero imaginemos que se quiere incluir la amnistía. Lo lógico que sería, reformen ustedes la Constitución y reconozcan expresamente que cabe la amnistía. Imaginemos que fuera así. Pero para ello habría que pasar por el procedimiento de reforma. Y para ello, lo razonable que sería solicitar a los españoles que nos pronunciáramos en un referendo. Porque, vamos a ver, tal y como está la Constitución, siguiendo ahora con argumentos jurídicos, introducir la amnistía, aparte también de desapoderar por completo al Poder Judicial. Pero ¿qué pasa? Que cuando juzgaron a quien le tocó los asuntos, las causas, insisto, estaban actuando antidemocráticamente. Bueno, es que esto ni se concibe ya, referéndum ni siquiera consultivo, ya no hablemos de vinculante, esto ni siquiera se piensa, mucho menos ir por la vía de la Constitución mediante un mecanismo de reforma. Lo que se está intentando es saltar la misma. Claro. Por eso efectivamente es profundamente anticonstitucional. Entonces, ¿quién es el defensor normal de la Constitución? Y pensábamos que esto estaba apaciguado del impresionante y maravilloso debate Kelsen-Schmidt de los años 30 del siglo pasado. Es el Tribunal Constitucional. Es decir, en principio, ordinariamente, vamos a decirlo así, ordinariamente es el Tribunal Constitucional el que debería, puesto que ha de tener jueces, y el Tribunal Constitucional tendrá que decidir si quiere ser el defensor de la Constitución. Digo, insisto, estamos siguiendo todo diciendo, se aprueba esta ley, se aprueba con un contenido que efectivamente equivale a una auténtica amnistía. Estamos viendo toda esta serie de problemas y en el Tribunal Constitucional, que tiene esa misión, de verdad que razonable, lógica, jurídica, constitucionalmente, debería tomar esa decisión y decide si quiere ser el defensor de la Constitución o un actor político más.
y si es un actor político más, entonces realmente estaremos en una situación, bueno, pues realmente extraordinaria, porque no hay que olvidar que el derecho, y decía esto un gran filósofo alemán, que le tocó vivir en tiempos mucho peores aún que los nuestros, Bodenheimer, que era el camino entre la anarquía y la dictadura, ¿no? Pues el derecho es aquello que nos hace vivir, digamos, con una, o sea, mejor dicho, o sea, que no hace que estemos viviendo sin ninguna clase de normas o con el capricho de un tirano, ¿no? El derecho es eso, las reglas, el método de convivencia, que nos damos todo, ¿para qué? Para encarnar la igualdad ante la ley, la seguridad, la certeza, la previsibilidad, la neutralidad. ¿Y a qué está llamado el derecho? A generar la paz, la tranquilidad, el orden, la estabilidad y la justicia. En definitiva, si es que lo tenemos en el artículo 1.1 de la Constitución, cuando dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, ya está ahí todo, pero añade que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Oiga, resulta que si solamente se amnistía a unos que piensan de una manera, estamos atacando el pluralismo político. Pero es que además, si se hace de esta manera, pese a la sentencia de tribunales debidamente instituidos, que han juzgado sin ningún tipo de asignación especial, que lo han hecho de acuerdo con una constitución y una norma democráticamente aprobadas, estamos atacando la seguridad jurídica contemplada en el artículo 9.3 de la Constitución. Todos los principios fundamentales, claro, evidentemente. Doctor, ha sido un placer. Vamos a tener que hablar, por desgracia, mucho de esto. La parte positiva, que esperamos contar con profesionales como Daniel Berzosa, que nos ilustren y que de alguna manera expliquen, a lo mejor un día enfocar esto de cara a lo que puede ser de facto para el ciudadano y lo que puede suponer para la sociedad. Traducir, en definitiva, todo este argot más técnico, político, jurídico, a lo que puede desencadenar en un día a día de las personas que nos ven y nos escuchan, sería muy bueno, porque insisto, la profundidad de esta cuestión y sus derivaciones es mucho mayor de lo que se quiere que trascienda. Es que el asunto tiene mucho calado. Mucho. O sea, lo llevamos diciendo desde hace tiempo. Si te fijas, una de las que es magistrada del Tribunal Constitucional sacó una sentencia de un tema laboral el año pasado que dice: esta está haciendo méritos para que la nombren de el ciudadano, el que la amnistía o no, dice, no, a mí eso que me afecta, que los catalanes, pero de que uno puede ir a un tribunal con la confianza de que si pertenece a un partido político le van a juzgar de una manera, y si le pertenece a otro partido político le van a juzgar de otra manera, sí que le afecta. Lo voy a traer a un programa, es decir, la cantidad de políticos de un determinado partido que se han archivado sus procedimientos por errores judiciales, la proporción que hay, deja de ser una mera casualidad. Vimos el otro día como acontecimiento grande la jura de la Constitución de la princesa Leonor, ya convertida en heredera regente a partir de ese momento. Eso no estaba previsto, pero adelante. No, que no voy a entrar en el tema, que esto estaría. No, iba porque me hubiera encantado una vez que ya no hubo la retransmisión de los medios, que por cierto fue casi 24 horas, hasta que en el acto más privado del Pardo, pues lógicamente no tuvimos un acceso directo, pero sí sabíamos que la princesa en esa comida, en esa mesa de celebración también de su cumpleaños, iba a estar precisamente acompañada de los aún vivos, dos de los padres de la Constitución. Yo hubiera pagado por pensar o por escuchar, en este caso presenciar, lo que piensan, lo que sienten y cómo están viviendo estas dos figuras en concreto, todo lo que está aconteciendo y lo que está pasando. Sería interesante. Daniel ha hablado mucho estos días sobre la jura de la princesa. ¿Nos podías dar unas pinceladas desde el punto de vista? La verdad es que efectivamente me han reclamado en muchísimos sitios muy variados. Estuve en Radio Nacional de España el lunes por la noche, en Málaga, en Canal no Sur, se ha hablado esta semana de otra cosa, sí. Ha sido, bueno, tocaba, entre tanta preocupación o tanto nubarrón, tocaba disfrutar algo positivo, de esperanza, de sencillez, de alegría, en definitiva de ese gran acto del heredero, en este caso de la heredera de la corona, que ante las Cortes Generales, ¿verdad?, se compromete públicamente y con la fuerza de los juramentos a decir: voy a cumplir la senda, voy a respetar la Constitución y además voy a hacerlo naturalmente con fidelidad al rey. Además, yo creo que la princesa de Asturias, que por cierto ya es más que mayor de edad, desde antes de ayer, luego por tanto, como comentabais, si ocurriera cualquier desgracia, que no ocurra, larga vida al rey durante muchísimos años, pues ya sería la reina o incluso sería la regente del reino si por cualquier caso su majestad se inhabilitara, que insisto,
no debe ocurrir ni va a ocurrir porque tenemos un rey formidable y lo necesitamos durante muchísimo tiempo, ¿no? Pero la verdad es que además yo creo que la personalidad y el carácter de esta joven ya de 18 años, su sencillez, su naturalidad, su sobriedad, que yo digo porque... Claro, y su madurez, yo me quedo con esa frase, confíen en mí como yo confío en España. Madre mía, qué dos afirmaciones hay que tener mucho valor para decirlas hoy en día con este contexto. Soy consciente de los deberes que asumo, lo tengo clarísimo y todo con esa sonrisa serena, tranquila, con esa densidad. Es una gran tranquilidad. El juramento o la proclamación de un heredero de la corona es un momento muy importante en la vida de una nación y por eso mismo también es muy importante ponerlo en valor, claro que sí, que todos se comprometiesen con la Constitución. Bueno, hablaremos de este tema, si le parece, profesor, y de cualquier cuestión que vaya sucediendo, y espero que podamos disfrutarle en muchas ocasiones. Muchísimas gracias, Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional, doctor europeo por la Universidad de Bolonia, además de abogado. Hasta pronto también. Es nuestro deseo. Gracias. Muchísimas gracias y un verdadero placer. Gracias. Igualmente.